¿Alguna vez te has preguntado cómo nuestros abuelos pudieron sobrevivir los años más difíciles cuando solo tenían unas pocas monedas en el bolsillo? Y sin embargo, sus comidas estaban llenas de amor. Sin supermercados, sin lujosas comidas enlatadas, solo tenían sus manos, un poco de ingenio y la creencia de que aún se puede saciar el hambre con las cosas más simples. Cada plato no solo nutría el cuerpo, sino que también era un lazo que unía corazones que juntos superaban las dificultades. Hoy, retrocederemos en el tiempo para descubrir esas comidas sencillas, pero llenas de calidez. Platos que ayudaron a toda una generación a mantenerse firme en medio de la tormenta. 1. Macarrones con queso al horno. No el tipo de pasta enlatada conveniente de hoy en día, sino un plato cocinado con todo el corazón por las madres de antaño. Un puñado de pasta, un poco de queso barato, algo de leche y harina, eso era suficiente para crear una comida reconfortante para toda la familia. Cuando el queso se derretía y se mezclaba con la leche, el aroma se extendía por la pequeña cocina, haciendo que los niños se sentaran ansiosos alrededor de la mesa esperando. Algunas familias incluso usaban migas de pan seco espolvoreadas por encima, horneando hasta que la capa superior quedaba dorada y crujiente. Un cric indicaba que la cena estaba lista. En los años de escasez, los macarrones con queso no eran solo comida, sino también un símbolo de creatividad y amor. ¿Recuerdas la última vez que probaste un sabor tan simple y completo? 2. Arroz y frijoles. No hay nada más simple ni más duradero que esta combinación. Un tazón de arroz blanco y una olla de frijoles guisados y aromáticos fueron la comida que salvó del hambre a innumerables familias en los años difíciles. Nuestros abuelos sabían que solo con arroz y frijoles ya tenían suficientes nutrientes para pasar el día. Remojaban los frijoles durante la noche. Los cocinaban a fuego lento toda la mañana, añadiendo unas rodajas de cebolla, un poco de sal y, a veces, un pequeño trozo de tocino sobrante del día anterior. Cuando la olla de frijoles empezaba a espesar, el aroma que se desprendía se mezclaba con el del arroz caliente, y toda la familia sabía que el almuerzo estaba listo. El arroz y los frijoles no solo llenaban el estómago, sino que también encapsulaban el espíritu de ahorro, la gratitud y la destreza de las mujeres de antaño. Hubo días en que no tenían nada más que un tazón de arroz con caldo de frijoles, pero aún así se sentían cálidos por estar juntos. ¿Alguna vez has anhelado de nuevo el sabor de esa plenitud en la pobreza? 3. Sopa de patatas. En los fríos días de invierno, cuando los campos estaban desolados y la carne se había convertido en un lujo, la sopa de patatas era la salvación de toda la familia. Con solo unas pocas patatas, una cebolla pequeña y un poco de sal, las madres podían cocinar una olla de sopa reconfortante. Cuando el agua hervía, las patatas se ablandaban, mezclándose en una suave capa espesa y dorada, esparciendo un dulce aroma por toda la vieja cocina. A veces añadían unas hojas de apio, a veces solo unas pizcas de verduras secas, pero el sabor siempre hacía sonreír a todos. Para los niños, cada tazón de sopa era una simple felicidad, algo que calentaba sus manos temblorosas después de trabajar en el campo. Quizás nadie recuerde la última vez que olió el aroma de las patatas guisadas en una olla de hierro fundido, pero cada vez que cierran los ojos, ese sabor parece regresar del pasado, recordándonos que la felicidad, en realidad, solo necesita una olla de sopa caliente y un hogar lleno de amor. 4. Pan con salsa de carne. Había días en que la carne era tan escasa que cada gota de grasa se guardaba cuidadosamente en una pequeña caja sobre la estufa. Con esos restos, nuestros abuelos idearon un plato que calentaba el estómago de toda la familia: pan con salsa de carne. Con solo un poco de harina, algo de grasa y un poco de agua, mezclaban una salsa espesa y opaca, con un aroma rico y grasoso. El pan tostado y crujiente se cortaba por la mitad, se rociaba con la salsa de carne, y así el desayuno estaba completo. No había nada sofisticado, pero cada bocado de pan estaba impregnado del sabor del trabajo y el amor. A veces, la madre incluso añadía un poco de pimienta para darle más aroma, o unas pocas migas de carne sobrantes de la cena de la noche anterior. Esa salsa sencilla,
al empapar la miga del pan, se convertía en la comida más deliciosa de la vida para quienes habían experimentado el hambre. El pan con salsa de carne no era solo un plato, sino una lección sobre cómo apreciar cada grano de harina, cada gota de grasa, algo que las generaciones posteriores a veces han olvidado. 5. Estofado de col con salchichas. Si hay un plato que encapsula el sabor del invierno de antaño, es la humeante olla de estofado de col con salchichas. La col era barata, fácil de cultivar y podía conservarse durante mucho tiempo en una bodega fría, por lo que se convirtió en la estrella de las comidas humildes, pero reconfortantes. Cuando la madre cortaba capa tras capa de col verde y la echaba en la olla de agua hirviendo junto con unos trozos de salchicha barata y grasosa, toda la cocina se impregnaba del dulce aroma del tiempo. El burbujeo suave en la olla, el olor a humo que salía al porche, y los niños sentados esperando, con las manos alrededor de las rodillas, los ojos brillantes. A veces añadían unas patatas o un poco de pasta para espesar el estofado. Pero, fuera poco o mucho, ese sabor hacía que todos se sintieran protegidos. Una olla de estofado de col podía durar para 3 o 4 comidas. Cada vez que se recalentaba, el sabor se volvía más profundo, como el afecto familiar que se hacía más fuerte. 6. Sopa de lentejas. En aquellos días, las lentejas no eran un superalimento como ahora. Eran simplemente la salvación de las cocinas vacías. Un puñado de lentejas secas, unas pocas verduras sobrantes y una olla vieja eran suficientes para preparar una comida reconfortante para toda la familia. Cuando el agua hervía, las lentejas se ablandaban, mezclándose con el aroma de la cebolla frita y el humo de la cocina, creando un olor que quien lo había olido nunca podría olvidar. Las madres de antaño eran tan ingeniosas que, incluso con solo sal y un poco de pimienta, lograban que la sopa fuera deliciosa, con un sabor intenso pero suave. Algunas incluso añadían unas gotas de vinagre para que el ligero toque ácido realzara el aroma, como una forma de despertar todos los sentidos cansados después de un largo día. La olla de sopa de lentejas no solo nutría el cuerpo, sino que también alimentaba la esperanza. Que por difícil que fuera el mañana, con fuego, una olla y amor, aún se podría seguir adelante. 7. Chili picante. No siempre había carne en las comidas, pero en la olla de chili de aquellos años, el sabor siempre era intenso y lleno de vitalidad. Este plato podía comenzar con solo unos frijoles, un poco de tomate y una cucharada de chile en polvo, un condimento barato pero suficiente para despertar el paladar. Cuando los tiempos mejoraban un poco, se añadía un poco de carne picada, la carne más barata del mercado, y se cocinaba todo a fuego lento durante mucho tiempo hasta que el aroma picante se mezclaba con el vapor que salía de la olla. Algunas familias añadían un poco de maíz, otras lo servían sobre arroz, e incluso lo mezclaban con pasta para estirar la ración para toda la familia. Sin importar las variaciones, el chili seguía siendo un símbolo de creatividad en la pobreza, donde cada cucharada contaba una historia de gratitud y espíritu inquebrantable. Cuando el olor a chile picante impregnaba el aire, los ojos lloraban pero la boca sonreía, porque por muy difícil que fuera, siempre encontraban la manera de transformar la adversidad en calidez. 8. Tostadas francesas, pan con huevo. Cuando la carne se convirtió en un lujo, los huevos eran la esperanza que quedaba en cada cocina. Con solo unos huevos, un poco de grasa y un pan viejo, las abuelas y madres podían transformar lo ordinario en una comida llena de felicidad. Los huevos se batían, se sazonaban con un poco de sal, se echaban en la sartén con grasa chispeante y luego se colocaban entre rebanadas de pan tostado crujiente. Ese era el sabor de las mañanas simples pero completas. A veces añadían un poco de cebollino o un trozo de tomate viejo y blando, y aún así era increíblemente delicioso. Ese plato acompañaba a los hombres al campo, a los niños a la escuela, y se convertía en un recuerdo imborrable en cada familia.
En tiempos de escasez, el pan con huevo no era solo un desayuno, sino un símbolo de ingenio. Saber aprovecharlo todo, saber apreciar cada pequeña migaja de la vida. 9. Patatas asadas. En las cocinas de antaño, cuando la leña debía usarse con moderación, las patatas asadas eran un plato tan simple como milagroso. Se envolvía cada patata en papel de aluminio o ceniza, se colocaba junto al fuego, y el aroma se extendía lentamente. Cuando la piel de la patata se quemaba ligeramente, el interior se volvía suave, dorado, y desprendía un calor que hacía salivar a cualquiera. Cada persona recibía una patata, la cortaba por la mitad, espolvoreaba un poco de sal, untaba un poco de mantequilla o la crema agria sobrante, y así se convertía en una deliciosa cena. Algunas familias eran más creativas, añadiendo trozos de carne o queso viejo, transformando las patatas asadas en una pequeña especialidad en medio de la hambruna. Pero lo que lo hacía memorable no era solo el buen sabor, sino el ambiente alrededor del fuego, donde toda la familia se sentaba junta, contando historias y compartiendo sonrisas. 10. Pizza casera. Antes de que la pizza se convirtiera en un plato famoso en todo el mundo, era simplemente la forma en que los pobres se las arreglaban para no desperdiciar ningún ingrediente sobrante. Un poco de harina, unas cucharadas de agua, algo de aceite y levadura, y así podían amasar una masa fina. Mientras la masa reposaba, la madre aprovechaba para cocinar una salsa con tomates maduros y blandos, cebolla y unos dientes de ajo. El queso nunca era suficiente, pero aún así espolvoreaban unas migas sobrantes y luego añadían unas rodajas de verduras, a veces incluso trozos de carne de la comida del día anterior. Cuando la pizza se horneaba en el horno de carbón, el aroma se extendía por toda la casa, agrio, graso y dulce, como la alegría reencontrada después de días difíciles. Cada porción se dividía equitativamente y todos la cuidaban como un regalo. Quizás nunca imaginaron que un plato nacido de la escasez se convertiría en un símbolo de la alegría de la reunión en todas partes. Esos platos sencillos no son solo recuerdos, sino piezas de una época, donde el aroma del humo de la cocina se mezclaba con el sudor y las risas. Nos recuerdan que la felicidad no necesita lujos, solo se necesita alguien con quien compartir una comida, y aunque se sea pobre, el corazón se siente cálido. Si tú también creciste con el olor de las patatas asadas, una olla de sopa caliente o una rebanada de pan con huevo dorado, deja un mensaje para contar ese recuerdo. Y no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video, para que juntos preservemos el sabor de aquellos años lejanos, donde cada comida era una historia de amor y resiliencia.